Muy buenas tardes, estamos con el licenciado Rubén Lema, vicerrector del Colegio Antonio Ávila de la ciudad de Cuenca. Le quiero hacer en este instante una entrevista acerca de los diferentes conocimientos y la aplicación en cuanto a las neurociencias. La primera pregunta, mi licenciado, dice, ¿qué conocimiento tiene usted de las bases biológicas en el proceso cognitivo y afectivo? Buenas tardes, un gusto poder compartir con usted, estimado Luis. Y con respecto a la pregunta, tengo un conocimiento medio bajo, lo que hemos alcanzado en conocimientos de neurociencias más allá de módulos de maestría, pero en realidad un conocimiento muy extenso no lo tengo y pues, podría decir que medio. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo cree usted que estos conocimientos se apliquen en la práctica educativa? Al momento creo que son muy significativos, ¿no? Porque efectivamente tener en cuenta el proceso biológico del funcionamiento cerebral le permite al docente sobre todo tomar decisiones, generar prácticas dentro del aula, fuera del aula, para poder trabajar. Me parece que son sí muy importantes. Creo que más adelante seguramente se convertirán en fundamentales, por ahora son muy importantes, pero la difusión y sobre todo el manejo por parte del docente todavía no es muy extendido en la práctica de la docencia. Muy bien, tercera pregunta, mi licenciado. ¿Cómo evalúa usted el aprendizaje cognitivo y emocional de sus estudiantes? Si no hay motivación, no hay aprendizaje. Creo que es una de las cosas que hoy se ratifica, no solo que se mantiene, sino se ratifica debido a que las condiciones para que el trabajo del estudiante sea efectivo parte del ámbito afectivo. Entonces, definitivamente en sociedades como la ecuatoriana, donde hace falta mucho la parte afectiva, hay momentos en los que se descuida y las dificultades se generan dentro del aula y fuera del aula. Por eso creo que estamos de acuerdo con que eh, el aprendizaje cognitivo definitivamente parte del ámbito emocional. Lastimosamente podríamos decir que hay un manejo eh, tendiendo a medio del conocimiento de docente de esta práctica para la docencia. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Desde qué año de básica los niños van demostrando el socio afectivo en la familia o en el entorno social? Bueno, para poner un tema escolarizado, podríamos hablar de que el tema socioafectivo va desde el inicial, porque definitivamente si no hay actividad socioafectiva dentro del trabajo del inicial 1, 2 y preparatoria, es muy difícil que el estudiante vaya mejorando, vaya avanzando en su relación social con sus niños, con los otros niños, perdón, que están en su entorno y con los adultos de su entorno. Escolarizar esa parte definitivamente parte Inicial desde el preparatoria. inicial y preparatoria. Hay niños que no han ido al inicial porque no es obligatorio como dentro del pensum. Hay niños que no han ido a los CNHs y llegan a la preparatoria, el primero de básica, y tienen dificultades de relacionarse con sus compañeros y con los adultos. Hay dificultad en tener reglas, límites, etc. Y por eso creo que definitivamente desde el primer año del inicial el elemento afectivo va a ser muy preponderante en el desarrollo cognitivo. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Qué importancia tiene para usted el estudio de las neurociencias? Creo que quienes estamos en el ámbito educativo debemos tener como base, o deberíamos más bien tener como base, el trabajo de la neurociencia para el desarrollo de nuestra actividad educativa. Insisto, lo poco que se conoce del ámbito de la neurociencia por parte de la gran mayoría de docentes nos ha permitido dar pasos, y creo que allí sí podríamos generar mucho
Hay mucha tela que cortar con el ámbito de las neurociencias para mejorar el conocimiento y sobre todo la practicidad del docente, que es una de las cosas que a veces no se toma en cuenta dentro de este ámbito. Muy bien. Sexta pregunta. ¿Cuál es su opinión entre la relación del proceso cognitiva y afectivo y el bienestar emocional del estudiante? Definitivamente, para que un ser humano esté estable, esté equilibrado en el ámbito emocional, lo afectivo y lo cognitivo también debe estar y debe llevar un nivel adecuado. Van juntas. Definitivamente van juntas. Perfecto. Séptima pregunta. ¿Cuál es su nivel de dominio sobre las neurociencias y las bases psicológicas del proceso cognitivo y afectivo? Con respecto a la neurociencia, el manejo dentro de mi desarrollo y de la aplicación, yo diría que medio. En la primera pregunta había manifestado efectivamente que dentro del pensum con el que uno se formó para ser docente, todavía no estaba el tema de las neurociencias, no era un elemento a trabajar, no se consideraba dentro del desarrollo que teníamos que conocer para ser docentes. Hoy sí, dentro de las universidades y el pensum ya hay algunos capítulos que tienen que ver con neurociencia y eso es muy importante. Desde mi punto de vista, el manejo medio, ¿no? Es un elemento que hemos avanzado conforme a la experiencia, pero que considero que aquella persona que vaya a ser docente, que aquel ser humano que quiera ser formador de seres humanos, debe tener como base la neurociencia. Octava pregunta. ¿Cuál es el nivel de dominio en la aplicación a la planificación de actividades donde se atiende a los procesos cognitivo y afectivo? Para estar en el espacio en el que desarrollamos nuestras responsabilidades como el vicerrectorado, pues ha sido muy importante. Por eso creo que hemos adquirido algunos conocimientos no formales, ¿no? Hay algunas cosas empíricas y hay algunas cosas que vienen de cursos y talleres del manejo de estos elementos, porque nos toca atender y dar directrices para que los compañeros puedan asumir el rol de ser docentes en medio de estas necesidades y por eso el dominio de la planificación para mí es muy importante. No digo que seamos expertos, pero siempre estamos pendientes de que los procesos para el aprendizaje y el proceso de enseñanza-aprendizaje esté muy relacionado con el elemento cognitivo sin abandonar el elemento afectivo. Perfecto. Novena pregunta, licenciado Lema. ¿Cuál sería su propuesta para que las neurociencias sean como una materia en el colegio? Bueno, dentro de las instituciones educativas de bachillerato, implementar el tema de neurociencia como asignatura, me parece que de pronto no... hay que ver mucho el enfoque. ¿Qué enfoque se le va a dar? O sea, la parte técnica, por el mero tecnicismo, podríamos estar hablando de una biología, o de una biología superior, o de una biología especializada. Así es. Pero si a la asignatura, a más de los elementos técnicos, se le suma la parte de la respuesta de los procesos bioquímicos neuronales, vamos a tener elementos afectivos. Y creo que las dos cosas tendrían que estar dentro de la asignatura, de modo que sería una especie de psicología evolucionada, ¿no? De que el estudiante conozca del por qué las reacciones que tiene frente a estadios, frente a eventos, situaciones que se puedan presentar en su vida cotidiana y cómo poder manejarlos, cómo poder manejar un impulso de adrenalina, ¿no? Una descarga de adrenalina,
cómo poder manejar un momento de crisis que definitivamente no se está trabajando en las instituciones porque no es una asignatura. Generalmente está derivada hacia el profesional de psicología, pero definitivamente dentro de las habilidades blandas, creo que podríamos insertar esta parte. Que el ser humano y el bachiller de hoy en día no puede descuidarse de las habilidades blandas, y por ahí creo que podríamos plantear de que dentro del pensum se tomen en cuenta estos elementos. Así como hay las habilidades para el comercio, las habilidades lógico-matemáticas, las habilidades lógico-verbales, las habilidades lógico-sociales, creo que debería ser uno de los elementos que se podrían trabajar. Perfecto. Y por último, mi licenciado, ¿cree usted que el proceso cognitivo y afectivo se relaciona con el ambiente sociocultural? Definitivamente, ¿no? Hay un elemento que es trascendental dentro de la formación del ser humano, que es el entorno social. El ser humano en algunos elementos no nace, se hace, ¿no? Como una persona, voy a poner un elemento muy extremista, como una persona se vuelve alcohólico porque tiene un entorno en el que hay socialmente la presencia del alcohol. ¿Cómo un ser humano se vuelve futbolista? Porque hay un entorno, ¿no?, que en donde el fútbol es uno de los deportes o pasatiempos o formas de ocupar el tiempo libre, en donde efectivamente es la única opción. Entonces, en definitiva, el entorno social va a modificar el comportamiento del ser humano y por ende, pues, el entorno social va a definir los comportamientos también socioafectivos. Listo, mi licenciado, muchas gracias por el tiempo que me ha prestado en este instante pues para hacer esta entrevista, y yo creo que queda claro algo de una persona que ha estado muchos años o mucho tiempo en lo que es la docencia. Puede reflejar justamente pues esta situación que los estudiantes necesitan, se podría decir, y los profesores también, pues hoy en día estamos perfeccionando de alguna manera la manera motivacional hacia los estudiantes para que sea un aprendizaje más eficaz dentro de nuestras aulas. Le agradezco a mi licenciado Lema. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, la motivación va a hacer que el estudiante mejore. Obviamente no es la única forma, pero sí es una parte fundamental. Muchas gracias. Gracias.